La relación entre Estados Unidos y Cuba está dando mucho de qué hablar en los últimos días, y es que una orden que firmó el presidente Donald Trump a inicios de este año sumió a Cuba en una crisis energética, y desde entonces los habitantes de la isla viven entre apagones y muchas restricciones. Y en ese marco, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana, y tanto la CIA como la Oficina de Representación de Estados Unidos en la isla publicaron imágenes de este encuentro. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos y Cuba? Lo vamos a platicar con el doctor Rafael Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y especialista en temas de América Latina. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte hoy nuevamente. Gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor. ¿Qué está pasando entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, tú hiciste un resumen que da cuenta de los últimos acontecimientos. En efecto, ya es una serie de órdenes ejecutivas, las aplicadas por Donald Trump contra el gobierno cubano. Está la del 29 de enero de este año, con la que se amenaza con aranceles a abastecedores de petróleo de Cuba como Venezuela, México y Rusia, y que estos gobiernos han acatado. Luego vino en mayo otra orden ejecutiva ya directamente contra el grupo o el consorcio militar empresarial GAESA y todas sus dependencias en el sistema productivo y financiero de la isla. Y hay una última generación de sanciones de hace unos días, que son sanciones ya personalizadas contra figuras del aparato militar y también civil, porque hay funcionarios de la Asamblea Nacional, del Poder Popular y del Partido Comunista de Cuba sancionados con nombre y apellidos. Esta última generación de sanciones recuerda un poco las sanciones que se aplicaron contra el gobierno de Nicolás Maduro un poco antes de la operación militar del 3 de enero de 2026. ¿Está Cuba en condiciones como está actualmente, como está la situación económica, como está con esta severa restricción de combustible y cómo está en relación con las sanciones que usted acaba de mencionar? ¿Está en condiciones de negociar con Estados Unidos? Bueno, evidentemente está negociando, en qué tantas condiciones, pero en la práctica hay una negociación. Es una negociación evidentemente con protocolos muy precarios e inestables. Hay un viceministro cubano, Carlos Fernández de Cosío, que ha dicho que es una negociación sin mesa de diálogo. Y claro, como acostumbra el gobierno cubano, y en este caso creo que también la administración Trump, la información que fluye sobre esa negociación es muy hermética y opaca, y abre la puerta a muchas especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que ha habido 3 encuentros, 3 rondas de conversaciones entre representantes de los dos gobiernos, una en San Cristóbal y Nieves en febrero, cuando la cumbre del CARICOM, a la que asistió Marco Rubio, y asistió el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Una segunda ronda de negociaciones entre funcionarios del Departamento de Estado y viceministros de Relaciones Exteriores en La Habana en abril, y una tercera ronda de negociaciones, ya ahí sí, con jerarcas del aparato militar y de inteligencia de ambos países, porque estuvo el director de la CIA, John Ratcliffe, pero de la parte cubana estuvo el ministro del Interior y 2 viceministros del Interior, es decir, que son figuras fundamentales del aparato de seguridad de la isla. Ahora, se menciona que no es la primera vez que va a Cuba un director de la CIA, que ya había ocurrido. Lo que es novedoso es que la CIA haya decidido divulgar las imágenes de este encuentro, me parece. Sí, y evidentemente son conversaciones
que se inscriben en esta negociación de la que hablamos, de la que aunque sabemos muy poco, podemos, sí, disponemos de alguna información. Es evidente que el gobierno cubano está ofreciendo al estadounidense una profundización en la colaboración bilateral en materia de seguridad en el Gran Caribe, combate al narcotráfico, al terrorismo, a la ciberinseguridad, al lavado de dinero, a la emigración irregular, garantías de que en caso de estallido social en Cuba no se desborda, digamos, la crisis humanitaria, la crisis de salubridad, de higiene, de tal manera que se amenacen las costas de la Florida, pero también evidentemente el gobierno cubano está ofreciendo una apertura de sectores particulares de la economía cubana al capital cubano-americano. Eso lo hemos sabido en los últimos meses por entrevistas que ha dado a medios estadounidenses el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras en Cuba, Óscar Pérez Oliva Fraga. Es una oferta de negociación directa con el empresariado cubano-americano que saldría beneficiado, de acuerdo con este esquema, en una modalidad ventajosa de inversiones y créditos, por ejemplo, en puertos, en energía, en minería, en turismo y también en la banca. Por cierto que ese personaje que menciona usted es otro miembro del clan Castro, ¿verdad? Entiendo que es Sí, nieto de es un Ángela, ¿verdad? sobrino, sí, es un sobrino nieto de Fidel Sí. y de Raúl Castro, y yo diría que de todos los miembros de esa familia, es actualmente el que tiene posiciones de gobierno más relevantes, Ujú. porque Raúl Guillermo realmente no tiene una posición importante en el gobierno, y luego los hijos de Raúl Castro, Alejandro, Mariela, ya no tienen tanto protagonismo como antes. Ya, por cierto, ¿quién tiene el poder real en Cuba? ¿Está, digamos, segmentado o está en manos de Raúl, por ejemplo? Mira, eso yo creo que es difícil afirmar que el poder está en manos personal de Raúl Castro. Creo que desde hace algún tiempo, desde que se produjo la sucesión de poderes entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, ese poder ha pasado a un grupo que tiene una rama militar empresarial y otra rama civil, ¿no? Pero es el mismo núcleo. La parte militar empresarial está concentrada en los grupos Gaesa y CIMEX que han sido presentados recientemente un poco como la médula, ¿verdad?, de ese poder económico y político en algunos medios en Estados Unidos, entre otros en el New York Times. Y la rama civil es la que encabeza a Díaz Canel y donde están involucrados algunos de estos líderes más recientemente sancionados, ¿no? Hay también militares sancionados en la última ronda de sanciones de Estados Unidos, pero creo yo que se está dejando fuera al grupo que está a su vez negociando, ¿no? Hay por supuesto un interés en estas sanciones de mostrar de parte de Estados Unidos control o avanzar en el control sobre sectores estratégicos de la economía cubana como la energía, la minería y el turismo. O sea, Estados Unidos con estas sanciones, bueno, además de una pauta histórica común, ¿no? De presionar muy poderosamente la soberanía cubana y eventualmente traspasarla o violarla. Pero además de eso, yo creo que está mostrando algo nuevo, que es un creciente interés en tomar control de esos recursos Ujú. de la economía cubana. Hasta esta administración de Trump eso no estaba tan claro. O sea, Ujú. tradicionalmente, ¿sabes? Quienes debatimos sobre Cuba damos por hecho que Estados Unidos históricamente siempre ha querido aprovecharse o apoderarse de Cuba, pero hasta fechas muy recientes no se mostraba tan claramente el control o el deseo de control, la voluntad de control de Washington sobre esos recursos económicos cubanos. ¿Qué puede ofrecer Cuba a Estados Unidos que no implique ceder el poder?
Ujú. Bien, yo creo que donde está cediendo es en los dos aspectos que ya mencionamos, seguridad por un lado Ujú, y apertura en inversiones y créditos. ujú, Hasta ahora no tenemos señales de que otra dimensión del poder cubano o del régimen cubano se esté poniendo sobre la mesa. Y constantemente el gobierno cubano insiste en que nada del sistema político está en negociación. ujú. Eso se decía también cuando la negociación con Obama, pero como sabemos, el proyecto de reforma que impulsó Raúl Castro sí incluyó algunos aspectos de cambio político dentro del régimen, no de cambio del régimen, sino dentro del mismo régimen, que son los cambios que se vieron en la Constitución de 2019. Así que no hay que tomar al pie de la letra cuando el gobierno cubano dice que no hay nada del sistema político en negociación, porque Ujú. entonces sí había elementos del sistema político, como por ejemplo la sucesión en favor de Díaz Canel, que el presidente nada más pueda cumplir 2 términos, 2 quinquenios en el poder presidencial, que eso es lo que está sucediendo ahora. El segundo periodo presidencial de Díaz Canel ya se está agotando. Mm. Él no puede reelegirse de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, en los próximos meses, de acuerdo con los ciclos constitucionales cubanos, tiene que haber una sucesión presidencial. Yo, la verdad, no descartaría que esa sucesión presidencial, que es parte de los propios tiempos del gobierno cubano, se ponga sobre la mesa como una señal supuestamente de apertura o de cambio, pero que como sabemos no sería una alteración estructural del sistema político. Doctor, la amenaza de presentar cargos en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate es una pieza dentro de la negociación. ¿Qué tan en serio va eso? Yo la verdad es que no lo veo muy en serio. Es un recurso que se está promoviendo en un juzgado de los Estados Unidos, pero tengo la impresión que tanto desde la presidencia de Donald Trump como del Departamento de Estado se les resta importancia cada vez que aparece tema, digamos, en algún espacio de prensa o en algún intento de entrevista. Esa es una demanda que seguirá su curso. Creo que en el caso de las sanciones personalizadas también seguirán su curso, pero lo veo más como un otro mecanismo más de presión del gobierno de Estados Unidos sobre Cuba para llegar a un término de cierta satisfacción bilateral de las actuales negociaciones. Y por último, doctor, ¿es una solución a la venezolana o sería algo distinto lo que está buscando Estados Unidos en esta negociación con Cuba? Bueno, creo que ya lo habíamos comentado, Pascal. Hay elementos del enfoque venezolano que se repiten aquí. Ujú, Es esta negociación bajo una presión poderosísima. En el caso de Venezuela fueron varios meses de ataques a embarcaciones en el Caribe, de sanciones personalizadas con nombre y apellidos, como estamos viendo ahora, para el caso del gobierno cubano, hasta que se llegó a una solución, bueno, por un lado, la extracción de Maduro, su arresto y su procesamiento en Brooklyn y la sucesión de poderes en Cuba. En el caso de Cuba no tendrían que darse las mismas pautas, pero es muy probable que se contemple, incluso de parte del gobierno cubano, un esquema de sucesión presidencial como parte de la misma negociación. ujú. Entre otras cosas porque, como te decía, la sucesión presidencial está en puerta. El gobierno cubano pospuso indefinidamente el último congreso del Partido Comunista, donde todas esas pautas y protocolos de la sucesión se tratan primero, y esa posposición evidentemente responde al hecho, me parece, de que también el esquema sucesorio se está contemplando como una carta dentro de esta negociación bilateral tan delicada con Estados Unidos. Pues vamos a seguir estos hechos con mucha atención y le agradezco mucho, doctor, que nuevamente nos haya acompañado. Muchas gracias a ustedes, Pascal. Un gusto Muy mal. conversar contigo como siempre. Igualmente, doctor, el doctor Rafael Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y especialista en temas de América Latina.